Hola a todos y bienvenidos un día más a Código Trading. Soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Estamos en el par libra-dólar en H4 y, como podéis ver, acabo de tomar una entrada. Es una tendencia claramente bajista y ahora os voy a decir pues que el viernes al cierre del mercado, esta fue la última vela, este martillo de aquí, cerró el mercado con esta entrada. Entonces yo me he esperado, como ya sabéis, a la siguiente vela. Siempre entro en el inicio de la vela siguiente cuando hay una entrada. Y además el fin de semana no dejo nada abierto. Entonces, para mí, el mercado abre el domingo a las 11, estamos a domingo día 26, aquí te dice 27 el 5-19 a las 12, pero eso ya depende del país en el que estéis, porque ya sabéis que el Forex pues es un mercado global y en cada país pues lo que es el horario pues cambia un poco respecto a vuestra franja horaria, ¿no? que tengáis. En mi caso es GMT más 2 y pues esta tendencia sigue bajista, el nivel de trampa es este de aquí, ya sabéis que le pido mínimo un cambio de color o una vela, un pivot menor si es bajista significa que sí, para trazar un nivel, pues como mínimo la vela del nivel, que sería esta, tiene que estar despejada. Despejada es que esta está por debajo y esta también está por debajo. Si aquí hubiera una mecha así, esto ya no es un nivel, a no ser que cambie el color. Pero cuando es así, que esta vela está despejada respecto a la anterior y a la siguiente, no le pido ni eso. Pero bueno, en este caso, pues la entrada es por una vela martillo, el nivel es este. Pongo el TP como es habitual en trampas de un tamaño ya que no es muy pequeño, un tamaño mediano. Lo pongo en el extremo de la propia trampa, en los cuerpos, y esto es el take profit. La entrada es en este punto bajista y el stop loss, como podéis comprobar, está en este punto, anclado en estos niveles. ¿Por qué no he ido aquí? Pues porque la distancia no era el doble, tiene que ser aproximadamente el doble que el TP. Entonces busco un punto técnico que es esta compresión que hace aquí, pues en el inicio de esa compresión pongo el stop loss. Así que la entrada es muy clara, la fuerza pues estaría más en el lado izquierdo, que hace un 1-2, dos movimientos, porque aquí ya sería 3. Entonces la fuerza está a la izquierda. Ya sabéis que como mínimo le pido o 1 o 1-2, y en uno de los lados que tenga esa fuerza. Esta cumple y nada, cuando se tenga que hacer algún tipo de gestión o cualquier cosa, pues vuelvo a conectar. Bien, estamos ya a martes día 28 y como podéis ver, el precio, pues entramos aquí y me ha respetado lo que es el extremo de la trampa. ¿Qué es respetar? Que no hay ningún cuerpo cerrando más allá. O sea, si os fijáis, estas tres velas respetan este alto. En ningún momento una cierra más allá. Si hubiera cerrado más allá, entonces ya sabéis que gestiono. En ese caso seguramente sería pues mover el TP a empate. Si la vela es muy grande, pues ya puedo directamente cerrarla. O alguna ocasión pues puede llegar a stop loss. De momento llevamos 2 meses y medio de operativa y no hemos tenido stops. Yo ya os avisé que no es lo habitual, por algún motivo me desapareció el nivel. Ahí. Bien, y como podéis ver, el precio me respetó, a continuación se fue y ahora he entrado en un rango a medio camino entre lo que es la entrada y el TP. En esos casos yo, después de este recorrido de aquí fuerte, no movía empate, porque no era suficiente. O sea, si ya me hubiera cerrado por aquí sí. Pero a la que después se me ponga a ranguear de este modo 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, ya digo, vale, como está rangueando aquí, si la cosa se va en contra salgo sin pérdida y si va a favor salgo con TP y ya me protejo. Así que
Solo era para comentar eso, y cuando el precio haya decidido alguna cosa o tengamos que hacer algún otro tipo de gestión, ya voy a conectar nuevamente. Así que este stop ya lo voy a bajar a empate. Bien, acaba de llegar la orden a Take Profit. Como podéis ver, estamos a día 29 del 5 a las 16 horas y se han hecho exactamente, me habéis pedido que diga los pips, pues 100 pips. Se han hecho 100 pips, que supone 4.441 euros. Por tanto, la cuenta ha pasado de 535.448 a 539.889 con estos 100 pips. El lotaje, como sabéis, pues son 5 lotes con una cuenta inicial de 500.000 euros. Y nada, en esta operación simplemente la única gestión que hicimos fue por aquí, que cuando ya llevaba todo este rango, pues se movió el stop que estaba aquí a empate. Nada más, después ya era esperar a que el precio se decidiera entre subir y sacarnos en empate o bajar y llegar a TP. Estando ya miércoles, no creo que vaya a tomar ninguna entrada más en el par de la libra. Ya sabéis que rara vez opero ya los jueves, viernes, porque el fin de semana no dejo ninguna operación abierta. Son operaciones normalmente de entrar el lunes, martes y ya para el miércoles, jueves, máximo viernes tenerlas cerradas. Y como me habéis pedido el tema de los pips, también os voy a tomar las medidas del stop. El stop está a 152 pips y el TP unos 100 pips. Bien, ahora estamos en el par euro-dólar en H4 y el tipo de entrada por horario y todo es muy parecido. El viernes día 24 del 5 la última vela cerró con una entrada. Como podéis ver, es una reentrada porque esta trampa dio la entrada aquí, pero esto era viernes, no nos interesaba entrar y dejar el fin de semana. Y aquí acaba de hacer otro martillo. Este primer martillo es mucho más grande, este es pequeño, pero eso no está dentro del plan operativo, el tamaño del martillo, así que no importa si es grande o pequeño mientras cumpla el hecho del tercio. Entonces estamos viendo lo que es una reentrada. Hemos tomado muy pocas reentradas y esta es una reentrada, es que esta de aquí no la tomamos y ahora aquí sí que la tomamos. Entonces el take profit pues está, al ser una trampa de un tamaño medio, está en la propia trampa, en los cuerpos. La mecha esta sería un poco muy optimista pedir hasta aquí, ya sabéis que este plan pues busca TPs bastante cercanos. Y ahora voy a reduciros el zoom para que veáis dónde está el take profit. Take profit he tenido que ir a buscar este punto porque toda esta zona que marca este nivel, que como podéis ver va picando, si hiciera la línea más recta veríais que va justo en estos 3 puntos. Este nivel sería 1,1 aproximadamente y yo siempre alejo un poco más el stop loss para poder gestionar bien. Es como funciona la estrategia, no para nada más. Entonces nada, vamos a ver lo que sucede en esta entrada. Ya sabéis que el hecho de que esté dentro en el euro y en la libra en el mismo momento y una entrada en los dos casos pues bajista, porque aquí también estamos más bajistas que alcistas, pero es un poco zona de rango, pero más a nivel micro bajista. Entonces en este punto tomamos las dos entradas porque simplemente es que estamos asumiendo un riesgo pues del 2%, se suman 2. Ya si estuviera trabajando con muchos más pares sí que pondría un límite de entradas simultáneas, pero aquí pues no es necesario. Vuelvo a conectar cuando haya algún tipo de gestión o algo que hacer. Bien, seguimos en el par euro-dólar H4 y estamos a martes, ya día 28 a las 8, acaba de abrir la vela de las 8. Lo que acabo de hacer es bajar el stop loss a empate, una vez me ha hecho esta vela bajista fuerte. O sea, en esta zona de rango tan cercana a la entrada no he gestionado nada, y a la que se ha decidido bajista pues he movido empate. En este caso pues ya al hacer una vela grande
en la dirección deseada y siendo un recorrido bastante grande a nivel de pips, pues decido mover a empate. Exactamente son 69 pips, y de los cuales ya ha recorrido 40 pips aproximadamente. Entonces ya está en empate. Ahora mismo el precio pues se puede devolver, pero me quedo igual, no gano ni pierdo nada, o llegar a TP y me gano esos pips. Así que vamos a parar lo que es la grabación, y a la que hay alguna gestión que hacer vuelvo a conectar. Bien, seguimos en el par euro-dólar en H4 y acaba de haber un take profit a día 29 del 5 a las 16 horas. Justo esta vela de aquí, una vela decisiva, igual que lo fue esta de aquí donde movimos a empate, pues esta otra vela decisiva en nuestra dirección y ha hecho saltar lo que es el take profit y a que nos llevemos unos pips, exactamente como me habéis pedido que os comente cuántos pips. Son 70 pips, y a nivel de beneficio, al poner yo 5 lotes con una cuenta de 500.000 de inicial, que ahora estaba ganándose 3.224 euros, o sea, el beneficio es de 3.224 euros. Entonces, estando ya miércoles día 29, dudo que se tome alguna entrada más esta semana. El euro pues nos ha pagado con este take profit, ha sido una buena semana. Ya sabéis que los que no estáis suscritos os agradezco mucho si os suscribáis, y además a todo aquel, aunque esté suscrito, que le dé a la campanita, creo que es interesante para que YouTube os avise. Y visitad codigotrading.com, que en la web hay mucho más contenido. Muchas gracias, darle a suscribir, visitad codigotrading.com, nos vemos en el próximo vídeo.